Viernes 22 de julio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos con nuestros compañeros Carolina, muy buenos días, y Lautaro, qué bueno que nos acompañen amigos televidentes en esta mañana. Carolina, la Asamblea tuvo una jornada intensa ayer en la que se eligieron algunas autoridades finalmente. Así es, hola, ¿qué tal compañeros, amigos, quienes nos ven y también nos escuchan? Fue una jornada intensa, como bien lo has dicho. Tenemos ya nuevas autoridades dentro del Consejo de la Administración Legislativa, pero además también el Pleno de la Asamblea aprobó un paquete de reformas a la Ley de Comunicación que preocupa tanto al Gobierno Nacional como a ciertos sectores. Vamos a estarles contando de qué se trata. Correcto, Carolina, estaremos entonces analizando este tema. Lautaro, la Agencia Nacional de Tránsito, anunció cambios en los procesos de matriculación vehicular. Coméntanos un poco más al respecto, por favor. Justamente, Vero, buenos días, Carolina, amigos televidentes y radioescuchas. Y se analiza que sea 5 años el proceso para la matriculación vehicular, y para ello tenemos aquí entonces al subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Daniel Cárdenas, con quien vamos a conversar de este y otros temas relacionados con el tema de la movilidad y el tránsito en el Ecuador. Muy bien, nosotros hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar, amigos televidentes, a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. La Asamblea Nacional cuenta con nuevas autoridades. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente las reformas a la ley humanitaria. Autoridades identificaron a los responsables de la masacre carcelaria en noviembre en Guayaquil. El flujo de gas ruso se reactiva, dando un alivio a los países europeos. Y en deportes, Ecuador disputará 2 partidos amistosos antes de su participación en el Mundial de Qatar. De la mañana con 2 minutos, y tal como lo anunciamos al inicio de este informativo, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas a la Ley de Comunicación con 75 votos afirmativos. El Pleno se decidió por el informe de minoría, luego de negar el informe de la mayoría elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales. La reforma impulsada por el correísmo y Pachacutic es cuestionada por otros sectores del Parlamento, que la califican como una tentatoria contra la libertad de expresión. El asambleísta que presentó la moción mencionaba que este articulado no es regresivo en derechos. Sí es regresivo en derechos, especialmente cuando se menciona que a los medios de comunicación y a los periodistas se les podrá abrir otras, porque así está escrito en la ley, procedimientos para que se pueda evaluar justamente la responsabilidad sobre ello. Pero adicionalmente se elimina todo el contenido comunicacional, no se establecen los canales y los procesos que se van a ejercer. Y por último, al final del día, lo que hoy busca este proyecto de minoría es establecer que regrese una ley mordaza al Ecuador. Y es así como se va a inaugurar esta Asamblea Nacional con su nueva directiva, porque además quien hoy preside la primera vicepresidencia del Parlamento es quien promueve una ley mordaza para todos los ecuatorianos y los medios de comunicación. Cuando el presidente Guillermo Lasso asumió la presidencia justamente el 24 de mayo del año 2021, él envió a la Asamblea Nacional el primer día en funciones el proyecto de ley de libertad de expresión, que sería el que reemplace a la ley de comunicación vigente. Sin embargo, ahora se ha rechazado este proyecto de ley y lo que se ha planteado es una reforma a la ley de comunicación actual, que justamente, como se mencionó, esto es lo que impulsa el correísmo y sus aliados en el ala rebelde de Pachacutic. ¿Qué se ha dicho? Que será una ley mordaza, porque en esta se establece una especie de control de la información desde el Estado y también establecer sanciones civiles y penales a los medios de comunicación y periodistas. Además, entre otras cosas, también lo que hace es mantener la distribución de las frecuencias, es decir, los porcentajes del espectro radioeléctrico que se tenía para medios públicos, privados y comunitarios. Esta ley como tal ha sido cuestionada, como decimos, por varios sectores del legislativo, pero también hubo un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, Lautaro. Y antes de eso, también como contexto y para sacar las dos caras, en cambio, Marcela Holguín, que es la actual primera vicepresidenta, es una de las ponentes de este informe, que dice que no va a haber ningún tipo de persecución penal, pero lo que sí podemos encontrar en la ley es que todo ciudadano que se sienta quizás aludido
puede iniciar con un proceso administrativo. Lo que se buscaría sería un tipo de capacitaciones a los medios o periodistas que incurran en algo que se pueda considerar que no es totalmente cierto. Pero comentando lo que dice el presidente, producción, si me ayudan por favor con el comunicado donde el Ejecutivo rechaza enfáticamente este proyecto de ley y lo denomina, como ya lo hemos dicho, una ley mordaza. Ahí lo estamos viendo, el gobierno nacional lo que está diciendo entonces es que se restringe el derecho a la libertad de expresión y proporcionan mecanismos de persecución. Recordemos que este proyecto pues, tiene que ser remitido al Ejecutivo y el presidente tiene 30 días para pronunciarse y va a evaluar su pronunciamiento, si es vetarlo, si es objetar, si es allanar, que con todo lo que vemos del panorama, pues podría ser un veto a este proyecto. Así es, de hecho en la última parte de este comunicado él menciona sobre las acciones legales que podría tomar y lo que se anticipa desde ya es que será un veto total de esta norma. Lo que generaría es que durante un año no pueda pronunciarse luego de ser archivada. Verito. ¿Y cómo están las cosas en la Asamblea Nacional? El Ejecutivo ha manifestado que no va a insistir en el envío de nuevos proyectos de ley, sino que por el contrario va a comenzar a gobernar por decreto. Esto ya lo dijo en meses anteriores y parecería entonces que en Carondelet precisamente se mantiene esta situación. Les comentamos, amigos, precisamente, la Asamblea Nacional tiene nuevas autoridades. La nueva mayoría conformada por UNES, el Partido Social Cristiano y los disidentes de la Izquierda Democrática y Pachacutic lograron captar espacios dentro del Consejo de la Administración Legislativa. Veamos la nota. La propuesta de la mayoría conformada desde mayo pasado la encabezó Marcelo Holguín para la primera vicepresidencia, Darwin Pereira para la segunda vicepresidencia y Esteban Torres como primer vocal del CAL. Ha sido designada. Las dos vicepresidencias fueron escogidas con más de 90 votos, encontrando oposición en el oficialismo, que por el contrario decidió apoyar al social cristiano Esteban Torres. Que me honra en esta tarde. Las nuevas autoridades fueron posesionadas e inmediatamente ocuparon sus puestos en el hemiciclo legislativo. Y el país ya no quiere vernos peleando, el país quiere vernos debatiendo las leyes. Con estas designaciones se configura un nuevo escenario en el Parlamento, que a decir de la bancada oficialista, sus intereses están más allá de la Asamblea. Para tener un pie en la Asamblea Nacional y un pie en el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar autoridades a su antojo. Las autoridades del Consejo de la Administración Legislativa son elegidas cada 2 años, por lo que los recientemente electos deberán completar este periodo de tiempo, es decir, estarán en funciones durante los próximos 10 meses. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, no hubo muchas sorpresas, de hecho, en lo que pasó en el Pleno de la Asamblea ayer. Esto ya se anticipaba, la captación de nuevos espacios y más poder dentro del Consejo de la Administración Legislativa por parte de la bancada de UNES, que ahora es la bancada que tiene el mayor número de asambleístas y también aliados dentro del Parlamento. Como ya se mencionó y vale la pena reiterar, ellos estarán 10 meses en funciones porque las autoridades de la Asamblea se eligen cada 2 años. Ellos deberán completar este periodo de tiempo que será hasta el próximo 14 de mayo de 2023. Ahora, la bancada del BAN, que es la del Acuerdo Nacional, que es la que está integrada por CREO y otros movimientos independientes, son oposición de esta nueva gran mayoría. Lo que han dicho es que se cumplió un reparto de puestos de la Asamblea, porque como lo hemos visto en la nota de Carolina, pues tanto Social Cristianos, Pachacutic y UNES ingresaron al CAL, y lo que dice el BAN es que van a funcionar como una especie de veedores de que se cumplan con todos los procedimientos legislativos. Pero, como lo habías comentado, sí se le complica el panorama al gobierno en ese sentido, porque entonces ya hay una nueva mayoría que va a imponerse desde el plano legislativo. Estábamos hablando de la ley de comunicación, compañeros y amigos televidentes, pero existen también otras leyes que son imperantes para el desempeño, sobre todo del Ejecutivo. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley laboral, que es una de las más importantes y que en este momento el gobierno ha dicho que no va a enviar una nueva ley en este sentido, sino que precisamente se han convocado a mesas de diálogo entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales que también necesitan una ley laboral. Sin embargo, el Ejecutivo ha manifestado que es posible inclusive que esta ley lo pueda tramitar, se la pueda tramitar a través de una consulta popular. Estaremos pendientes entonces de cómo será el mecanismo ahora, mediante el cual el Ejecutivo planea también cumplir con sus ofertas de campaña. Caro. Hacemos una pausa, ya regresamos, amigos televidentes. Cuando regresemos, la Agencia Nacional de Tránsito anunció cambios en la matriculación vehicular. Los detalles cuando regresemos. Y está con nosotros el señor Daniel Cárdenas, subdirector ejecutivo de la ANT.
7 de la mañana con 12 minutos. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañe. Les contamos ahora que la Agencia Nacional de Tránsito anunció cambios en la matriculación vehicular, trámite que a partir de agosto de este año se va a realizar cada 5 años. Sin embargo, la revisión técnica continuará siendo anual. Veamos de qué se trata. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, adelantó el pasado 19 de julio que a partir de este 24 de agosto la matriculación vehicular será cada 5 años, es decir, que la especie de la matrícula no deberá ser renovada cada año como se ha hecho hasta la fecha. Esto no significa que la revisión técnica vehicular se realice cada 5 años. Este proceso seguirá siendo anual. Significa que lo que haremos, como en todos los países del mundo, será únicamente la revisión técnica anual, pagando las tasas locales y nacionales de la matriculación como usted hace en Perú, en Colombia y en todo lado. Es decir, que la revisión técnica vehicular seguirá siendo cada año. El pago de multas e impuestos de igual manera. Lo único que cambia en el proceso será el último paso, la matriculación, la cual se realizará cada 5 años. El Departamento de Comunicación de la ANT informó a los medios de comunicación que todavía se realizan cambios o ajustes al sistema, por lo que se oficializará la información en el mes de agosto. Manuela Bedón, Noticias 7. Bien, y en estos instantes nosotros saludamos al señor Daniel Cárdenas, subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, precisamente para que nos comente cuáles son estos nuevos mecanismos mediante los cuales se está realizando este nuevo proceso de matriculación y cuáles son las recomendaciones que se debe dar a la ciudadanía. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buenos días por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, los trámites que se tienen que hacer ahora son todos los pagos de las tasas locales y nacionales del tema de matriculación, de revisión técnica vehicular, previo al procedimiento de revisión técnica vehicular. En este sentido, todos estos trámites se realizarán previo a la revisión técnica y una vez que pase el vehículo, la revisión técnica ya no se tendrá que hacer ningún otro trámite. Anteriormente se tenía que sacar el documento anual de circulación que le permitía circular al vehículo en el territorio nacional, pero en este momento ese trámite se elimina porque todos los requisitos que se presentaban previo a la revisión técnica vehicular se presentaban después para el tema de la matriculación. Entonces, en ese sentido, se elimina ese paso y ya con la revisión técnica vehicular que se mantiene por temas de seguridad vial, por temas de mantener la vida de los ecuatorianos en las vías, no lo podemos eliminar. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones internacionales lo dicen así, la revisión técnica vehicular en vista de la visión cero de reducir las muertes en siniestros de tránsito, nos van a ayudar para que no tengamos este tipo de siniestralidad. A ver, entonces, esto inicia en agosto, ¿cierto? ¿La fecha exacta que ya la tienen? Sí, estamos estimando que alrededor del 24 de agosto todos los municipios van a tener ya parametrizados sus sistemas, tienen que también tener una conectividad con los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué pasa entonces con las personas que ya hayan hecho el proceso de matriculación antes de todo esto? ¿Desde cuándo les aplican los 5 años? O sea, sí, bueno, ya desde el próximo año esas personas ya no tendrán que hacer, claro, por supuesto ya no tendrán que hacer, después la matriculación será cada 5 años, así como les. O sea, este es el último año entonces que usted tiene que hacer la matriculación para tener esta especie que estamos mencionando y ahí se contabilizan 5 años. Sí, recuerde que la especie ya como tal en este momento tiene una validez de 5 años. Ya la normativa estaba de que la matriculación sea cada 5 años, pero la ANT en administraciones anteriores hizo un reglamento para obtener este documento anual de circulación, lo cual en esta resolución de simplificación de trámites la hemos derogado. Pero ahora varios representantes del sector automotriz cuestionan un poco el asunto porque dicen que esto simplifica un paso, pero realmente no hay un beneficio económico para los usuarios. Bueno, en sí las tasas nacionales y locales siempre tienen que pagarse, ¿no? Siempre tiene que pagarse una tasa por la circulación. De hecho, eso incluso ayuda a las políticas de movilidad sostenible que debe tener el país, una transformación de la movilidad en el país. Pero obviamente, claro, lo que estamos nosotros eliminando es la tramitología. Siempre es engorroso para las personas hacer nuevamente o duplicar los trámites. Lo que estamos haciendo es que ya no tengan que hacer un paso adicional. Señor Cárdenas, la economía de nuestro país ha sufrido mucho. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido un paro, la situación económica de muchos ciudadanos es bastante difícil. ¿Existe alguna consideración para dar algún plazo de pagos, alguna facilidad dentro de este proceso de matriculación? Bueno, el proceso de matriculación en sí lo que
¿Quiénes son las tasas específicas? La Agencia Nacional de Tránsito, conscientes de la realidad nacional, en este año no ha subido ninguna tasa, lo que siempre se tiene que hacer un cálculo anual, incluso para subir los costos de cada una de las tarifas de los servicios. En este sentido, la ANT ha mantenido todos los servicios. Se está haciendo ahora un análisis técnico para ver si es que los servicios tienen que subir de costo o no. Lo más seguro es que no. En este momento lo estamos analizando, pero en ese sentido no hay convenios de pago. Los convenios de pago más bien se pueden realizar cuando las personas tienen multas, tienen deudas muy altas. Se pueden hacer convenios de pago con los entes de control que pusieron la multa. Recordemos, por ejemplo, municipio, Policía Nacional, CTE. La Agencia Nacional de Tránsito, y esto es muy importante recalcar, no tiene agentes de tránsito, no tiene radares, somos el ente de regulación. Correcto. ¿Qué pasa en el momento de la compra de un auto? Cuando este procedimiento se hace, ¿también se aplicará lo mismo en el tema de la matriculación cada 5 años? ¿Cómo va a ser? Sí, eso? por supuesto que sí. Cuando se hace la compra de un auto, si es que es un auto nuevo, recuerde, el primer año los vehículos están exonerados de realizar la matriculación, ya tienen listos sus revisiones técnicas vehiculares, entonces en ese sentido no va a haber ningún inconveniente. Desde el siguiente año, obviamente tendrá que hacer su proceso y nada más la RTV, y ya no la matriculación, sino cada 5 años, cuando caduca la especie, el ciudadano tendrá que acercarse para renovar la especie cada 5 años. Ahora, cambiando de tema, también se anunció esta semana la nueva licencia de conducción que tiene, entre ciertas ventajas o características, el tema de la seguridad. Pero un aspecto con el que yo me quedo y quisiera que lo podamos profundizar más es el tema de que es una licencia que internacionalmente, entiendo, aplica más. La anterior era limitada, esta tiene mayor expansión, según lo que ustedes explicaban. Coméntenos más sobre esto. Exactamente con esta licencia, si yo voy a otro país, me voy a Colombia, me voy a Perú, me voy a la China, ¿la puedo utilizar tranquilamente? ¿Cuál es el cambio sustancial con la anterior? Sí, hay diferentes países en los que el Ecuador tiene firmado convenios para que las licencias de cada uno de los países funcionen. Lo que se está haciendo con la licencia, con el nuevo formato de la licencia, es estandarizarla a niveles internacionales. Aquí tenemos la ISO 18013-1, que es la específica a nivel internacional, en donde me determina cuáles son la disposición de la información que está en la licencia y los diferentes tipos de seguridades. Hay 8 seguridades diferentes en 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 se puede apreciar las seguridades a simple vista, al ojo humano. El nivel 2 y 3 ya se puede verificar únicamente con luces UV o con máquinas específicas, porque tenemos microtextos, nanotextos, impresiones en UV, pero eso es estandarizado. Entonces eso me va a permitir que cuando yo vaya a otro país, la licencia sea fácilmente identificable y no se tenga que estar revisando los convenios internacionales en donde se vea cuál es el formato de la licencia. Pero para prevenir los fraudes aquí dentro, porque se ha hecho muchísimo el tema de las falsificaciones de licencias, sobre todo de las licencias profesionales, ¿se puede garantizar esta seguridad y que no se podrá hacer con estas nuevas licencias? Sí, anteriormente las licencias se imprimían en diferentes tipos de impresoras. En este momento el formato que hemos implementado se imprime en un único modelo de impresora, y esta impresora solo se vende a los gobiernos nacionales o locales. Eso quiere decir que no hay una impresora en el mercado que se pueda adquirir para que se imprima la lámina de seguridad que ahora tiene la nueva licencia. Entonces, en ese sentido, con eso garantizamos que va a ser mucho más difícil. No voy a decir imposible, porque siempre hay formas en las que las personas pueden hacer falsificación de documentos, pero va a ser muchísimo más difícil que lo puedan hacer. Además, hemos notificado esto a los entes de control ya, cuáles son las seguridades específicas para que ellos puedan realizar en vías los controles. ¿Pero qué es lo que ha pasado en este sistema? ¿Ha habido un hackeo del sistema de emisión de licencias? ¿Cuál ha sido el problema de fondo? Bueno, hay diferentes circunstancias. Hay hackeo del sistema, si efectivamente antes se metía información en el sistema para que se puedan emitir las licencias, o en su defecto se emitían licencias completamente fraudulentas con especies que no eran las originales. Eso ya es una estafa en realidad, y lo que hemos hecho desde el 21 de octubre que sufrimos nosotros el ataque informático, recordará usted, hemos reinventado por completo la seguridad de la Agencia Nacional de Tránsito. Incluso ahora tenemos una empresa externa especializada en ciberseguridad que detecta movimientos inusuales dentro de los sistemas de la ANT, y por eso hemos reducido drásticamente la falsificación
falsificación de estos documentos. Ahora, pero la gente tendrá que sacar las nuevas licencias, toda la población, o seguirán funcionando las anteriores, porque si es así, luego, ¿cuál es el sentido de tener nuevas licencias y quizá pueden falsificar las otras que todavía estarán vigentes? Sí, claro, la periodo de vigencia del documento de la licencia es 5 años de acuerdo a la ley. Las personas que han obtenido ya su formato anterior van a tener validez ese documento, incluso en la cédula digital. No se puede anticipar esa fecha. Y además sería muy absurdo llamar a toda la ciudadanía a que haga una renovación masiva de licencias. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es el tiempo perentorio para que las licencias con formato antiguo, una vez que caduquen, sean modificadas y cambiadas al formato actual. Pero otro problema que había eran los cursos para sacar la licencia y estos exámenes psicosensométricos que la gente pagaba a tramitadores y les daban estas licencias fraudulentas. ¿Qué acciones, aparte de la licencia, se están tomando de parte de la ANT para evitar que la gente caiga? Y también el mensaje explicándole a las personas por qué no deben caer en estas personas que adelantan el proceso, pero evidentemente están cometiendo una ilegalidad. Así es. Bueno, efectivamente, nosotros ya hemos hecho la anulación de 85,000 licencias a nivel nacional. Esa es una muestra clara de que estamos nosotros verificando que todos los documentos se emitan con toda la documentación necesaria para obtener la licencia. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un monitoreo constante. Ya sabemos por dónde buscar esta información, así es que las personas que obtengan de manera fraudulenta la licencia, tarde o temprano, van a ser eliminadas. Entonces, en ese sentido, hacer un llamado para que acudan a la Agencia Nacional de Tránsito, hagan los trámites legalmente correspondientes y con ese ¿Cuánto se demora hacer el proceso para renovar la licencia? Bueno, el proceso ya en la Agencia Nacional de Tránsito para renovar la licencia dura entre 30 y 40 minutos, no es mucho tiempo. Sin embargo, estamos mejorando los tiempos de atención a través de aumentar la capacidad operativa en cada una de nuestras agencias. Muy bien, muy buenas noticias. Muchísimas gracias al señor Daniel Cárdenas, subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, quien estuvo con nosotros para aclararnos el tema de los procedimientos de cómo obtener la nueva licencia y sobre todo el proceso de matriculación vehicular que ya comienza desde el próximo mes de agosto. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, siempre a las órdenes, gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos con más, amigos. Seguimos informando, amigos televidentes. Ayer se desarrolló el segundo gabinete sectorial de salud integrado por las autoridades del ramo para trabajar en la articulación de proyectos y programas que van a permitir mejorar la red de salud pública del país. Uno de los ejes centrales de este encuentro fue el estado de emergencia en el Ministerio de Salud Pública y el IES a causa del desabastecimiento de medicamentos. Nuestra gestión como gabinete es coordinar acciones intersectoriales. Hablamos ya de un sistema nacional de salud para dar cumplimiento a la política pública por decisión del señor presidente de la República, Guillermo Lasso. Dando continuidad al programa Medicina Cerca, el Ministerio de Salud Pública, el señor ministro, estará mañana ya en la ciudad de Cuenca para iniciar este programa en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Tenemos 783 órdenes de compra que están en el catálogo electrónico. Bueno, este programa de Medicina Cerca lo que busca entonces es contribuir a que no haya el desabastecimiento de medicinas, que es lo que provocó que se declare en emergencia tanto al IES, el Ministerio de Salud, el ISFA, el ISPOL, todas estas instituciones y organismos que están relacionados con el tema sanitario y que, como hemos visto, pues a escala nacional han habido problemas para el abastecimiento. Inclusive, como un dato extra que no se lo salió en el que hemos escuchado al vicepresidente, hay 2.103 recetas prescritas que ya fueron entregadas o dispensadas a diferentes farmacias particulares de todo el país. Esto inicia primero en Guayaquil y se está expandiendo para buscar entonces que tanto en el sistema público como en el privado no haya desabastecimiento. Pero con el tema que hemos comentado de la declaratoria de emergencia, también se pronunció el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, y explicó cuándo va a terminar. Escuchemos. A partir de la primera semana de agosto, todo el proceso de emergencia, especialmente en el Ministerio de Salud Pública, deberá concluir y comenzará con el despliegue de medicamentos a través de todas sus unidades médicas. Como ya lo dijo el señor vicepresidente, el proceso de Medicina Cerca ya comenzó en Guayaquil. Se han entregado ese servicio a más de 2.000 personas en la ciudad de Guayaquil. El día de mañana se inicia en Cuenca, la próxima semana en Puerto Viejo y luego en Quito.
se extenderá a otras unidades de salud, lo mismo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y obviamente a los hospitales de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. También se mencionó ayer que justamente de las más de 2.000 recetas que ya han sido distribuidas a farmacias particulares, 885 son para enfermedades crónicas y que servirán para los próximos 3 meses. Pero además, otro de los elementos importantes dentro de este proceso de contratación y compra que se está haciendo, no solamente es de medicamentos, sino también de insumos médicos, cuyo proceso empezará el próximo lunes 25 de julio, cuando se empezarán a receptar las ofertas. Se explicó además que se espera suscribir los contratos el día 28 y empezar a recibir los insumos médicos entre el 29 de julio y el 17 de agosto. Exactamente. Hoy de hecho ya hacen la invitación pública para todos los interesados y que el lunes ya puedan comenzar con la presentación de ofertas. También ya hay más de 753 insumos que se están receptando para evitar este desabastecimiento, y también se habló del tema del IES, que es otro punto que lo vamos a tocar más adelante, respecto a los pagos, a las deudas que se tenía y que ya se están empezando a pagar. Ahora, la Dirección Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador es precisamente este organismo encargado de hacer la adquisición de los insumos y de los medicamentos que están faltando en este momento, así como se ha anunciado por parte del Ejecutivo también que se realizará un nuevo estudio para saber exactamente cuál es el inventario que existe en las diferentes casas de salud y de esa manera dar una atención prioritaria, toda vez que el gobierno ha manifestado el estado de emergencia, la declaración de emergencia en este sector. Y ahora les contamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realizó un pago de $25 millones de la deuda que mantiene con Solca, con lo que se extiende el plazo y se mantiene atención a pacientes oncológicos derivados del IES. Veamos. La semana pasada, el día viernes puntualmente, se hizo la transferencia de $22 millones de una deuda vencida con Solca, y de los cuales 12 millones fueron destinados a Solca Guayaquil. El resto fue para el resto de las instituciones de Solca. El IES ha hecho auditorías y como consecuencia de esas auditorías ha pagado por los servicios. El IES no va a dejar de reconocer nunca el servicio que le da Solca y no va a dejar de reconocer nunca la deuda que se tiene con Solca y con ninguno de sus prestadores. Es decir, hasta el día de hoy se recibe atención de pacientes derivados del IES en Solca, pero lo que han dicho las autoridades de esta red de hospitales es que esperarán hasta el 28 de julio para que puedan seguir con estas negociaciones y puedan llegar a un acuerdo en el tema de pagos. Si es que no llegan a un acuerdo como tal hasta el día 28 de julio, pues tomarán la decisión que también había anunciado antes, que suspender la recepción de pacientes. Ellos están tratando esto también con una mediación de por medio entre las autoridades de salud y los directivos de Solca. La próxima semana también está previsto que se empiecen los abonos a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y a otros proveedores externos. Según lo que menciona el IES, tienen dentro de su cartera $100 millones para ser transferidos a estos proveedores y que entonces no haya suspensión del servicio que estamos comentando. Recordemos que todo afiliado del IES, cuando hay estos acuerdos, estos convenios, pueden ir a otro tipo de establecimientos de salud para atenderse. 7:33 a.m. y en este momento nosotros vamos a realizar un enlace con nuestra compañera Manuela Bedón, quien se encuentra en Calderón, en donde se está realizando una campaña de sensibilización. Manuela, cuéntanos de qué se trata esta campaña y sobre qué debemos sentirnos sensibles. Buenos días. Buenos días, estudios amigos televidentes. Nos encontramos desde una campaña de sensibilización en el sector de Calderón, donde la Unidad de Bienestar Animal busca concientizar a las personas sobre los cuidados que deben tener con sus mascotas. Nos acompaña la doctora Yanina Holguín, directora ejecutiva de la UBA, quien nos cuenta un poco más sobre los servicios que se dan a la población. Buenos días, doctora. Muy buenos días. El municipio de Quito, a través de la Unidad de Bienestar Animal, realiza el servicio de esterilización a animalitos de compañía, a perros y gatos. El día de hoy nos encontramos celebrando el 21 de julio, es el Día Mundial del Perro, para promover la tenencia responsable y el manejo responsable de fauna urbana en la ciudad.
Cuéntenos un poco más, ¿cuáles son los servicios permanentes y dónde puede la población acercarse a recibirlos? Nosotros tenemos constantemente atenciones veterinarias a través de un número de contacto que es el 1-800-510-510, opción 7. Adicionalmente, en este número pueden ustedes contactarse para agendar un turno para esterilización. También realizamos constantemente charlas de sensibilización sobre bienestar animal y tenencia responsable. Cuéntanos, también tienen este programa de adopción de mascotas. ¿Cómo funciona y cómo la población podría acceder a la adopción responsable de un animalito? Así es, nosotros recuperamos animalitos de espacio público en condición de vulnerabilidad. Si nosotros queremos acceder a adoptar un animalito de estos, podemos contactarnos al número de WhatsApp, el 096 26 47 350. Muchísimas gracias. Y justamente a propósito del Día Mundial del Perro, nosotros les hemos preparado una nota. Veamos. Cariñosos, juguetones y considerados los mejores amigos del hombre, los perros son mascotas leales y que aportan en beneficio de la salud de las personas. Para muchos ya no son considerados como simples mascotas, sino miembros de la familia. Se podría decir que estar atentos a él, porque cuando se enferman o cosas por el estilo, estoy pendiente a que se mejore y todo eso. Mi mascotita es muy importante para mí, es como un hijo más. Que tratarles con amor, porque ellos también tienen sentimientos, también sienten y entienden mucho lo que uno les habla. También son como una persona, pienso yo, porque son súper inteligentes también los animales. Este 21 de julio se celebra el Día del Perro y muchas organizaciones se han unido para concientizar a la población sobre una tenencia responsable. Obviamente mejoramos la parte mental de los animalitos, y como jugamos con los animalitos, entonces también nosotros como humanos pues hacemos actividad física, ¿sí? Para los dueños de mascotas, la tenencia responsable es fundamental. Que lo hagan con mucha responsabilidad, porque sí es una responsabilidad muy grande. No el simple hecho de que lo quieran adoptar ahorita y después decir que ya no quieren, no, porque ya lo adoptaron, ¿verdad? Pues no me parece bien, es algo injusto, o sea, porque las mascotitas son como una persona más en la familia, o sea, para mí son muy importantes, pues no le veo bien. La Unidad de Bienestar Animal, UBA, tiene sanciones para los dueños que no cuiden apropiadamente a sus mascotas. Infracciones leves con un monto de $127.50, infracciones graves por un monto de $425, en infracciones muy graves por un monto de $4.250 a un peludito. Manuela Bedón, Noticias 7. Ya saben, amigos televidentes, cuiden con responsabilidad a sus mascotas y pueden llamar al número 1-800-510-510, opción 7, para acceder a este servicio. Volvemos a estudios con más información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Manuela Bedón por ese informe. Muy importante tomar en consideración las multas, ¿no? Son 127 por infracción leve, 425 de multa por infracción mediana y $4.250 por infracción ya grave frente al tema de cómo debe ser la tenencia de las mascotas. Nosotros hacemos... ¿Sí? Entonces, para tenerlo claro, esto es la sensibilización de tener una mascota, de atender bien al perro, a propósito del Día del Perro, que fue ayer. Ayer fue el Día del Perro y hoy es viernes, y siempre vale la pena considerar también a nuestros compañeros de cuatro patas. Y tenemos que tomar en consideración también lo que sucedió lamentablemente con estos dos perritos pitbull que atacaron a una mujer y lamentablemente ellos estaban siendo tenidos en situaciones muy deplorables. El maltrato termina en ese tipo de situaciones también. Así es. Entonces, con este mensaje agradecemos a nuestra compañera Manuela Bedón por este informe y hacemos una pausa y regresamos con los deportes, porque también hay novedades muy interesantes en este ámbito. De la mañana con 52 minutos y como lo anticipamos, amigos televidentes, se encuentra con nosotros el señor Eduardo Mosquera, autor del libro Colegio San Gabriel, un ícono en Latinoamérica o un hito en Latinoamérica. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Coméntenos por favor acerca de este libro que recopila sin duda, me imagino yo, que vivencias, experiencias y sobre todo anécdotas muy importantes de uno de los colegios más tradicionales y emblemáticos de nuestra ciudad de Quito. Como exalumno del Colegio San Gabriel, evidentemente a esta edad me tocó hacerme escritor, de tal manera que este libro, como usted lo dice,
es el libro dedicado al Colegio San Gabriel. El Colegio San Gabriel, un colegio que en 1863 comenzó su vida bajo el mandato del presidente Gabriel García Moreno. Y de ahí 12 presidentes de la República, ¿no? Gabriel García Moreno, Camilo Ponce Enríquez, Velasco Ibarra, un dictador como fue Durán Arcentales. ¿Y qué recoge su libro de la historia de San Gabriel? Me imagino que momentos tan icónicos como lo que ocurrió con la Virgen, que es algo emblemático dentro de lo que ha pasado en el Colegio San Gabriel, ¿no? A partir de ahí viene otra historia del Colegio San Gabriel. A partir del 20 de abril de 1906, en que se dio el prodigio de la Dolorosa del colegio. Ante 35 alumnos internos del colegio, la Virgen Dolorosa, un cuadro de la Virgen Dolorosa, contrajo sus hermosas facciones, entrecerró sus ojos durante 15 minutos. Hubo un proceso canónico que determinó que el hecho era auténtico, de tal manera que los profesores del colegio, todos ellos observaron durante 15 minutos que la Virgen abría y cerraba sus ojos. Ahí comenzó una nueva historia del Colegio San Gabriel. Ahora, doctor, vemos que ha venido con diferentes fotografías. Podríamos enseñar a la cámara para que nos vaya contando de qué se trata. Ahí está inclusive el Papa, este es Juan Pablo II, ¿no? El que tiene el fondo. Y este es del libro, entonces. El borrador del libro, mejor dicho. Lo que pasa es que el Papa es jesuita. ¿Ya? El Papa es jesuita y aquí... Pero estamos hablando, perdón, del Papa Francisco. Del Papa Francisco, lógicamente, ¿no? Francisco. El Papa Francisco es jesuita, así como numerosos sacerdotes de mucha talla. Aquí está el padre José Rivas de Reina. Y uno de los hechos importantes también es la construcción que se dio de esta capilla en una altura bastante elevada que usted nos estaba comentando. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se dio esta idea, dónde está ubicada esta capilla y cómo fue todo el proceso de construcción y quiénes estuvieron involucrados en el mismo. No se conoce quién tuvo la idea, pero de todas maneras los exalumnos del Colegio San Gabriel y el patrocinio de la empresa, de diferentes empresas afectas a la Dolorosa, dieron luz a este proyecto. Este proyecto consistió en erigir una capilla arriba a 4.050 metros de altura en Cruz Loma, junto a la estación de desembarque del teleférico de Quito. Y no solo eso, sino que luego tuvimos que abrir una carretera que va desde la cima de la Libertad hasta nuestra capilla. Aquí está la foto. Doctor? Si la podemos incluso mostrar en la cámara. Sí, es que esa es la capilla. Esta es, ¿verdad? La de 4.000 metros. Esta es la capilla. A ver si ahí podemos enfocar las imágenes, por favor. Esta hermosa obra, como ustedes pueden ver, tiene guardianes silenciosos que son elevaciones como el Padre Encantado, Cruz Loma, el Ruco Pichincha, etcétera, etcétera. Está inscrita en un pajonal de ahí, de ¿Y por este qué sector. podemos decir que el Colegio San Gabriel es un ícono de Latinoamérica? El Colegio San Gabriel es un ícono por su currículum educacional. Como les estaba manifestando, han salido de ahí una docena de presidentes, media docena de vicepresidentes y exalumnos que han dado brillo al colegio, ¿no? Y que contribuyeron, como les decía, a la construcción de esta capilla. Esta capilla tiene características especiales. Fue construida por un distinguido exalumno, compañero del que habla, Carlitos López, y sobre todo bajo la dirección de este sacerdote histórico que es José Rivas de Reina, el famoso Zuco, el que inició el ascensionismo en el Colegio San Gabriel, una serie de situaciones que le adornaron Doctor, a este sacerdote. El libro entonces, primero, ¿cuánto tiempo le demoró escribirlo? Segundo, ¿dónde se lo puede encontrar para los estudiantes y la gente que se ha acercado a San Gabriel y que quiera leerlo, ¿no? El Colegio San Gabriel, donde se dio el milagro, el prodigio, fue en el viejo Colegio San Gabriel, en la calle Benalcázar, atrás de la Compañía de Jesús que pertenece al Colegio San Gabriel. Y ahora está ubicado, evidentemente, en la Avenida América y Mariana de Jesús. ¿Pero y dónde podemos encontrar su libro?
Este libro, si me permiten hacer una cuña, va a estar próximamente, está en la imprenta, va a ser lanzado en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, a fines del mes de agosto, y luego estará en las diferentes librerías y estará evidentemente en la Fundación Médica Mosquera, de la cual yo soy su representante, que está ubicado en la 12 de octubre y Tarqui. Y en el colegio también lo van a llevar al colegio para que también lo puedan difundir, porque es muy importante para los estudiantes, los que están iniciando, que conozcan la historia de su colegio. Es un jirón de la historia, evidentemente. Y hay otra emocionante un acto que se va a dar, una misa campal, cabalmente arriba en el teleférico, el 20 de agosto, ¿no? De tal manera que están invitados, por supuesto. Aspiro que ustedes me acompañen. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia del señor Eduardo Mosquera, autor del libro Colegio San Gabriel, un ícono en Latinoamérica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre las puertas de este medio de comunicación están abiertas para la difusión de la cultura, de la historia y sobre todo de la representatividad que ha tenido el Colegio San Gabriel en nuestra ciudad y en nuestro país. Y en este caso también, como usted lo menciona, en Latinoamérica. Gracias por su presencia esta mañana. Gracias a usted, Verónica. Muchísimas gracias, doctor. A usted, Carolina y Lautaro. Muy amables. Gracias. Producción, me confirman si tenemos tiempo para terminar con imágenes de lo que pasó hoy en la mañana en Manabí. A las 3 de la mañana hubo un sismo de 4.7 grados con epicentro en Jaramijó. Ahí estamos observando. La gente se asustó tanto que incluso hubo quienes sacaron sus colchones para dormir en la calle por el miedo. Recordemos que en Manabí se produjo en 2016 un terremoto bastante fuerte que causó más de 600 muertes. Este que estamos observando, este sismo de 4.7, no deja daños ni materiales, ni tampoco pérdidas humanas, ni heridos ni lesionados. Sin embargo, sí asustó a la población. Se está revisando a ver si no hay algún daño en la infraestructura. Hasta el momento no hay reportes de eso. Se sintió también en la provincia del Guayas. Queremos contarles, amigos televidentes, y estaremos entonces pendientes de más información. Así es, hubo una serie de sismos. Nosotros estamos monitoreando esto para contarles más detalles en las siguientes emisiones. Y de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Que tengan un excelente día, compañeros. Lo propio para nuestro invitado. Un excelente día también, doctor. Y les invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales, por supuesto en el Telégrafo, y que nos acompañen a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Hasta pronto. Buen fin de semana. Buen día.